Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a compartir un maravilloso tema sobre la fragilidad de la vida y que no siempre las cosas van a pasar como nosotros queramos, sino que Dios tiene dominio y control de todo. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día que tú nos regalas, por tus bendiciones, por tu misericordia, Señor, y porque las cosas, Padre Celestial, salen como tú quieres, pero es para nuestro bien, para nuestra salvación, para vida eterna. Y que tú nos ayudes a entender, Padre Celestial, a aceptar tu voluntad, aunque así nosotros no la entendamos, Padre Celestial, como sucedió con Job. Que tú nos ayudes a aceptarla, Padre Celestial, y aceite fiel, Padre Celestial, no importando las circunstancias, Señor. Que entendamos, Señor, que tú siempre, Padre Celestial, nos cuida y nos protege, Padre Celestial. Pero que nosotros siempre debemos buscar obedecerte, Padre Celestial, y apartarnos de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Santiago 4, 13, 14. Estaré leyendo la versión TLA. Y la palabra de Dios dice así: escúchenme ustedes lo que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buena negocio y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que le va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por poco, por un poco de tiempo y luego desaparece. Y este tema lleva como título: no todo saldrá como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Así es. Y muchas veces Dios tiene que frustrar nuestros planes para entender que nosotros dependemos de Él, que nosotros no nos gobernamos o no somos alguien, digamos, autosuficiente. Todos necesitamos de todo, pero sobre todo necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es que nos sostiene sobre esta tierra, el que da el oxígeno, el que hace que la planta crezcan, nazcan, que salga el sol. ¿Por qué? Porque separado de Dios, dice el Señor, que nada podemos hacer. Pero aquí podemos ver cómo este versículo de Santiago 4, 13, 14, no, el Señor no está hablando, no quiere decir algo. ¿Por qué motivo? Porque nosotros queremos pasándole al tiempo, queremos que todo salga como nosotros queremos. Y no es así. Y aquí podemos ver cómo Él dice: vamos, hagamos esto, como si nosotros tenemos el control de todo, como si nosotros, las cosas tienen que salir como nosotros queramos todo el tiempo, que no podemos fallar cuando nosotros queremos algo. eh, Queremos que el Señor nos lo dé, no importando las consecuencias, pero no es así. Y ahí podemos ver el ejemplo de Job, cómo el Señor permitió que Satanás tocara sus bienes, su riqueza, su familia. Pero sabemos, como dice el Señor, que para los que aman a Dios todo ayuda para bien. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros nos frustramos, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos deprimimos, entramos en depresión, queremos morirnos, etcétera. ¿Cuántas cosas? Y por eso el Señor trae estas palabras para cada uno de nosotros, para que entendamos que si las cosas salieran como nosotros queremos, nosotros no necesitaríamos de Dios. Nosotros no olvidaríamos que tenemos un Dios, que nosotros necesitamos de Él, que nosotros no somos autosuficientes. Y que para los que aman a Dios hasta la muerte tiene un propósito en Dios. Porque cuando nosotros nos creemos autosuficientes, somos orgullosos, somos arrogantes, nos olvidamos de los demás y nos olvidamos, peor aún, de Dios, de nuestro Creador. Y por eso el Señor trae esta palabra para que entendamos que muchas veces tiene que frustrar nuestros planes, lo que nosotros queremos, impedir que nosotros logremos nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo más grande que el Señor quiere que nosotros tengamos pendiente
es nuestra salvación, que nos preocupemos por ella, como dice el Señor, con temor y temblor, que nos preocupemos por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, porque todo sobre esta tierra es pasajero. Todo sobre esta tierra es momentáneo, es fugaz. Y por ese motivo el Señor nos está hablando, porque Él no quiere que nosotros nos desesperemos, nos angustiemos, que no entremos en depresión, que no queremos, que no anhelemos morirnos físicamente. Porque cuando nosotros hacemos eso, lo peor es aún, estamos, nuestra vida y nuestra salvación, nuestra vida eterna, también moriremos. Y por eso el Señor no quiere que nosotros entremos en depresión cuando las cosas no salen como nosotros queremos, que no nos angustiemos. Claro, vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas porque el Señor lo dice, pero dice ahí que debemos de confiar porque ha vencido el mundo, que debemos de agarrarnos de Él, que debemos de poner nuestras preocupaciones en Él y que el día de mañana, que cada día trae su propio afán, pero que debemos de confiar en Dios. Porque ya el Señor lo dijo, nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pasaremos por el agua, pasaremos por el fuego, pasaremos por pruebas, por dificultades. Pero el Señor no quiere que nosotros entremos en depresión y anhelemos la muerte. Cuando viene un problema, una dificultad, cuando se enferma un familiar, cuando se muere un familiar, cuando digamos no podemos conseguir trabajo, cuando nos enfermamos. Y ahí podemos ver cuántas cosas nos suceden a nosotros, pero ya el Señor lo dijo. Pero dice el Señor en su palabra que es mejor padecer por la justicia, por lo bueno, padecer por la causa de Cristo, que padecer por la cosa mala. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a tener salvación y vida eterna. Pero es a través de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él dice en su palabra que Él nos creó antes de la fundación del mundo para andar en buenas obras, para andar en los caminos del Señor, no para andar en los caminos del mundo, en las perdiciones del mundo, en las vanidades del mundo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestras almas se pierdan, porque dice que todo el que ama este mundo se constituye enemigo de Él. ¿Por qué? Porque eso impide que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios o que queramos que nosotros aceptemos cuando las situaciones no salen como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo cuando nosotros nos preocupamos, nos angustiamos, que Dios no tiene control de nada, que no hay un Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nuestra fe será probada como se prueba el oro fino a base de fuego. Cuando habla de eso, es que el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo que las cosas no van a salir como nosotros queremos, sino que las cosas van a salir como Dios quiere y al tiempo que Dios quiera y lo permita. Por eso el Señor nos está hablando, porque Él sabe que nosotros somos frágiles, pero muchas veces nosotros no queremos entender eso. Nosotros no queremos entender que somos seres humanos, que somos frágiles, que somos polvo y que estamos sobre esta tierra por un tiempo limitado. Por eso el Señor trae esta palabra para cada uno de nosotros en Santiago 4, 13, 14. Para que entendamos que cuando nosotros vayamos a hacer algo, tenemos que orar y ponerlo en manos de Dios. Señor, mira que quiero hacer esto. Pero si es tu voluntad, ayúdame a lograrlo y que sirva para tu honra, para tu gloria y para que otros puedan ser bendecidos y llegar a los pies de Cristo. También podemos ver otro maravilloso ejemplo de Jonás. Cómo Jonás quería que las cosas pasaran como él quisiera. Y eso lo llevó a querer huir de Dios. ¿Por qué? Porque él quería que las cosas sucedieran como él quería, porque él quería que destruyeran el pueblo de Nínive, porque era un pueblo que hacía maldad al pueblo de Dios, que hacía maldad, que hizo maldad
a la familia de Jonás. Entonces ahí podemos ver otro ejemplo de cómo nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Pero algo bien importante que podemos ver aquí en este versículo de Santiago 4, 13, 14, es que ellos dicen, vamos a tal ciudad, traficaremos. Cuando se habla de traficar, se está hablando de algo ilegal, de algo que no es agradable para Dios. ¿Por qué? Porque hace daño a las demás personas. Y el Señor dice, ay de que le haga algo a uno de estos mis pequeños. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Deseándole el mal al pueblo de Nínive, que el Señor no lo salvara, sino que el Señor descendiera fuego y lo consumiera. Y como él estaba frustrado, triste, afligido. ¿Por qué? Porque las cosas no salían como él quería. ¿Por qué? Porque esta no era la voluntad de Dios, que el pueblo de Nínive fuera destruido. Y aquí podemos ver el ejemplo de esta persona, cómo ellos van y dicen, vamos a tal ciudad a traficar, a hacer daño a los demás, cuando esta no es la voluntad de Dios. Y por eso el Señor nos dice, nos advierte, sobre todo que las cosas no van a salir como nosotros queramos, sobre todo cuando son cosas malas y que van a traer desgracia a nuestra vida. Porque imagínense usted, estos animalitos, cuando tienen una cría, cómo la gallina defienden a su pollito, cómo la vaca defienden a su becerro. Cuando alguien se acerca, ahora imagínese Dios. ¿A qué me refiero con esto? A cuando el Señor dice, ay de que le haga algo a esto mi pequeño. Entonces el Señor va a frustrar todos planes que nosotros tengamos, sobre todo para hacerle daño a otro. Y algo bien importante, que no sea de bendición para nosotros mismos, que no nos lleve a la salvación y a la vida eterna, el Señor lo va a frustrar, lo va a impedir. ¿Por qué? Porque no nos alinean al propósito y al diseño por el cual el Señor nos creó. Que Él nos creó, ¿para qué? Para que nosotros andemos en buenas obras, en los caminos del Señor, para que seamos de bendición, para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Y sobre todo para que nosotros podamos ser salvos también. Pero nosotros somos salvos ayudando a otros a que lleguen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que ver a Jesucristo reflejado a través de nuestra vida. Y por eso muchas veces el Señor permite la prueba, las dificultades. Y ahí podemos ver como muchos famosos artistas han llegado a los pies de Cristo, pero a través de que el Señor ha frustrado sus planes, ha permitido la prueba, ha permitido las aflicciones, para que entiendan lo frágiles de la vida, para que entiendan lo frágiles y lo débiles que somos como seres humanos, y que entiendan que la verdadera paz y la verdadera felicidad solamente la puede dar Dios, no la riqueza, no la fama. Y por eso muchas veces Dios permite la prueba, las dificultades en nuestra vida, porque es de la única forma que nosotros entendemos que nosotros no somos autosuficientes, que nosotros no dependemos de nosotros mismos, que nosotros necesitamos de Dios para todo, porque es que da la paz que no se puede comprar con todo el dinero del mundo, la salud que usted no puede comprar con todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque me puede venir un cáncer, me puede venir un tumor y solamente Dios puede curarlo, no la riqueza, no la fama, nada de eso. Y por eso el Señor no habla. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere que nosotros busquemos su reino y su justicia. Que dejemos de darle importancia a las cosas terrenales, a las cosas materiales, que lo que hacen es impedir el propósito de Dios en nuestra vida. Y que otros puedan ser salvos a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros somos fuente de agua viva.
fuente que corre para vida eterna. ¿Y qué hace el agua? El agua es vida. Y por eso el Señor nos compara con el agua. Porque en nuestra vida nosotros tenemos que ser de bendición. Así como el agua nos da vida a nosotros, sacia nuestra sed, también nosotros tenemos que saciar la sed. El Señor tiene que saciar la sed de otro a través de nuestra vida. Y por eso el Señor, así como frustró los planes de Jonás, también va a frustrar los planes de muchos de nosotros. Va a impedir que las cosas salgan como nosotros queremos, para entender que hay un Dios, que hay un creador, y que las cosas aquí se van a hacer como Dios quiera, las cosas van a pasar como Dios quiera, no como nosotros queramos. Sobre todo cuando nosotros, los anhelos de nuestro corazón, de nuestra vida, es hacer maldad, es cometer injusticia, sobre todo para que otros se pierdan, para hacer daño a los otros. Porque el Señor lo dice bien claro, como le mencioné ahorita, hay de aquel que le haga un daño a uno de estos mis pequeños. Y claro está, dice el Señor, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quienes vienen los tropiezos, para que otras almas se pierdan y se alejen de los pies de Cristo. El Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos de Él, y que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluyendo las pruebas, las dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pasándole al tiempo, no sabiendo que somos seres humanos y que vamos a envejecer, que vamos a enfermar, que nuestras fuerzas se van a agotar, pero queremos pasándole al tiempo. Pensamos que somos dioses sobre esta tierra y que todo tiene que pasar como nosotros queramos. Usted ve que mientras nosotros tenemos dinero, riqueza, tenemos salud, nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del prójimo. Pero aquí dice el Señor que las cosas no van a pasar como nosotros queramos, sino como Dios quiera. Y ahí podemos ver Jesucristo siendo el Hijo de Dios, como dice el Señor: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, necesitaba de Dios, y él dice: Señor, que se haga tu voluntad, ¿quiénes somos nosotros para que las cosas pasen como nosotros queramos, como a nosotros se nos antoje, y que no haga ni un mínimo error en lo que nosotros queremos? Nosotros no somos mejor que Jesús, nosotros no somos más santos que Jesús, para que todo en la vida salga como nosotros queramos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad y hacerle fiel hasta la muerte. Así como Jesucristo fue fiel hasta la muerte, sirviendo a Dios, haciendo su voluntad, que también nosotros, el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios cada día de nuestra vida mientras estemos en esta tierra, no importando las pruebas, las dificultades, las tormentas que vengan en nuestra vida, porque es necesario que pasen. Para nosotros poder entender que nosotros somos seres humanos, que no somos dioses, que no somos inmortales, sino que necesitamos de Dios, que necesitamos de aquel que nos creó. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor también nos habla en Filipenses 4, 6, 7, que dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, que esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son descritos. Que el Señor aquí también nos quiere dejar dicho:
que todo en la vida no va a pasar como nosotros queramos. Y que la dificultad de la prueba son las que muchas veces nos llaman a clamar a Dios, a entender que necesitamos de Dios y que nosotros somos seres humanos frágiles, que tenemos que dejar de ser orgullosos, arrogantes y humillarnos delante de Dios. Porque dice el Señor que el que se humilla, Dios lo exalta, pero todo aquel que se exalta, que es arrogante, que es soberbio, el Señor lo humilla, así como hizo con Nabucodonosor, que se engrandeció porque tenía riqueza, porque tenía poder, porque tenía salud, se engrandeció, se creía Dios, se creía que él no necesitaba de Dios. Y así mismo Dios, como frustró los planes de Nabucodonosor, que impidió que todo saliera como él quisiera, que entendiera que quien da la salud, que quien da la paz es Dios, así mismo va a ser con cada uno de nosotros. Si nosotros no nos humillamos y no buscamos a Dios, porque queremos pasárnosle al tiempo, queremos pensar que somos inmortales y que todo en la vida va a suceder tal y cual nosotros queramos. Pero aquí podemos ver cómo el Señor lo dice, no, las cosas no van a pasar como ustedes quieren, van a pasar como yo quiero, y que entiendan que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si cosechamos para la carne, de la carne vamos a cosechar perdición, maldición y muerte eterna. Pero si cosechamos para el Espíritu, vamos a cosechar bendición, vamos a cosechar paz. Esa paz que aquí podemos ver en Filipenses 4, 6, 7, que sobrepasa todo entendimiento y que la gente de este mundo no pueden entender, que solamente Dios puede dar esa paz. No ningún ser humano, no la riqueza, no los bienes materiales, sino solamente Dios. Y por eso podemos ver como el Señor dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así es. Nos llama a ser agradecidos solamente cuando el Señor nos bendice. Nos llama a ser agradecidos solamente cuando Dios nos da. No, no, no. Aquí dice, oren en todo tiempo y sean agradecidos. No, no solamente cuando el Señor nos bendice, sino en todo tiempo. Entonces aquí podemos ver también algo bien importante que el Señor nos dice. Oren en todo tiempo y pídanle a Dios todo lo que ustedes necesiten. Pero claro está, siempre y cuando eso nos ayude a acercarnos a Dios y a ser de bendición para otros. Porque el Señor no nos va a dar absolutamente nada que sea una maldición para nosotros, que nos aleje de Dios y que nos lleve a hacerle daño a otro. No, no. Entonces continúa diciendo, así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son de Cristo. Aquí podemos ver algo bien importante al final para aquellos que ya son de Cristo. Le dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que la gente de este mundo no puede entender, que solamente viene de parte de Dios. Que aunque tengamos todo el dinero, la fama, la riqueza, eso no nos va a garantizar la paz, no nos va a garantizar la salud, que no vamos a enfermar, que no vamos a tener esa paz de Dios, que solamente la tenemos aquellos que son de Cristo y que buscan hacer la voluntad de Dios, que se niegan a sí mismos para hacer la voluntad de Dios, porque para aquellos que aman a Dios, todo ayuda para bien. Así, mis amadas hermanos, el Señor les bendiga y que cada día el Señor nos ayude a hacer su voluntad y aceptar su voluntad, que aunque las cosas no salgan como nosotros queramos, pero es la voluntad de Dios y que debemos de dar gracias por ello y seguir siendo fiel a Dios. No solamente cuando Dios nos bendice, no solamente cuando Dios permite que las cosas se hagan como nosotros queramos. No, no, aun cuando las cosas no salen como nosotros queramos, pero sí salen como Dios quiere. Así que el Señor le bendiga, le guarde y que cada día más el Señor nos ayude a serle fiel
y a ser agradecido en todo momento.